y compartimos la pantalla. 4. Un clic aquí. La segunda opción. Listo. Un clic aquí, mínimo. Un clic. Y la copa para empezar. Y silenciar a todos. Sí. Participantes. Sí. Cerramos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el módulo 4 y el módulo 5, ¿no? El módulo 4 trata exclusivamente de lo que es la termodinámica de la cianuración. Y la termodinámica de la cianuración es la parte científica, llamémosle así, la parte de la fisicoquímica, que nos va a indicar, nos va a demostrar si es que las reacciones se dan de un lado o se dan del otro, si suceden, no suceden. Vamos a demostrar también científicamente por qué tenemos que trabajar en un pH alcalino. Es decir, vamos a encontrar el sustento científico para poder determinar si efectivamente la termodinámica nos sirve para analizar esta parte de la metalurgia del oro, que es justamente la absorción, la desorción y la electroobtención. Pues bien, entonces comencemos. ¿No? Entonces vamos a decir, sin lugar a dudas, que la termodinámica nos sirve para saber si la reacción química se da o no se da. Eso la termodinámica lo explica perfectamente, ¿no? Y en particular hay unos diagramas que lo inventó, que los diseñó, que los comenzó el señor Purbaix o Purbe, como otros pronuncian, que relacionan, ¿no?, el potencial de óxido versus el pH. Entonces, el potencial de óxido reducción, ¿no es cierto?, versus el pH. Entonces, con eso nosotros vamos a poder saber por qué debemos trabajar a un pH de 12, como les dije inicialmente, ¿no? ¿Por qué no trabajamos con un pH de 9, ¿no? Entonces, aquí está la explicación técnica científica de por qué debemos trabajar en ese rango de pH, ¿no? Vamos a poner un diagrama donde hay algunos compuestos, vamos a observar algunos compuestos relacionados al oro, por supuesto, ¿no? Hay un compuesto donde el oro, que es el AU, está formando una molécula con el OH, con el oxidrilo, AuOH3, que podría ser un hidróxido de oro, ¿no es cierto? Pero lo enunciamos porque existe, pero no va a existir en la zona de trabajo, y eso lo vamos a ver. Pero de todas maneras, la molécula existe, ¿no? También hay otra molécula llamada AuO2, que podría ser un óxido de oro, que tampoco va a estar en nuestro margen de trabajo. Pero ahí está, ¿no es cierto? El otro es el HAuO32-, que tampoco va a interferir en nuestro trabajo, pero también la vamos a estudiar. Así como el catión oro 3+. Ustedes saben que el oro tiene valencia 1 y 3, o sea, por lo tanto el oro puede estar como oro más o como oro 3+. Y como oro más es como está presente en la experiencia que estamos explicando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que estos compuestos, ¿no?, AuOH3, AuO2, HAuO3- y el AU3+, requieren altos potenciales de oxidación-reducción, que son, por supuesto, sin lugar a dudas, superiores a los potenciales de descomposición del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, en la lisiación del oro
es prácticamente imposible que estén, pero de todas maneras es bueno mencionarlo, porque para eso se tratan los cursos, para poder explicar científicamente. Acá tenemos nosotros un diagrama Purvais potencial pH, ¿no? Versus un diagrama de potencial oxidación, reducción en voltios, y por el lado de la abscisa tenemos el pH, ¿no? Entonces, el pH está del 0 al 14, nosotros tenemos que ubicarnos en primer lugar. Yo no quiero que ustedes se mareen con este diagrama. En primer lugar, ubiquemos las líneas punteadas que cruzan de izquierda a derecha y están en pendiente hacia abajo, ¿no? Hay una línea punteada que comienza ligeramente encima de 1, ¿no es cierto? Y va decayendo. Y hay otra que comienza inmediatamente después de 0 y también va decayendo. Entonces, lo importante que ustedes sepan que entre esas dos líneas punteadas, en el medio de esas dos líneas punteadas, está la estabilidad del agua. Es decir, ahí el agua es estable. O sea, si el agua existe, existe dentro de esas dos líneas punteadas. Ahora, ubiquémonos en la línea punteada superior. De ahí para arriba no es estable el agua, de ahí solamente es estable el oxígeno. Por lo tanto, los complejos o los compuestos que yo mencioné, el AU3+, el AuOH3, el AuO2, el HAuO3+, que están en la parte superior, no están dentro del rango de estabilidad del agua. Por lo tanto, a mí no me van a hacer ningún problema porque no van a existir en la zona de trabajo que tengo yo. ¿Cuál es mi zona de trabajo? Yo estoy en la zona de trabajo de estabilidad del agua, porque estoy trabajando con agua. Es una solución acuosa. Entonces, ¿qué cosa va a existir en la zona de estabilidad del agua? Lo que existe en la zona de estabilidad del agua es el AuCN2, el complejo cianuro. Eso sí, yo lo voy a tener, porque a la hora que yo cianure una partícula de oro, yo le agregue una solución de cianuro, el oro se va a disolver, como hemos explicado el día de ayer y anteayer, bajo la ecuación de Elster, ¿no es cierto? ¿Y qué va a formar? Un complejo de oro cianuro. Dicho complejo existe entre los límites de estabilidad del agua, ¿no? La línea de abajo está, la línea punteada de abajo, hacia más abajo, ahí es estable el hidrógeno. Por lo tanto, tampoco me preocupo porque yo voy a trabajar, repito una vez más, dentro de los límites de estabilidad del agua. Pues bien, sigamos. En el diagrama oro, agua, cianuro, se pueden ver algunas alternativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reacción, y esta es la reacción más común que vamos a estudiar y que estamos estudiando, ¿no? La reacción del complejo de oro-cianuro, AuCN2-, va a ganar un electrón, ¿no es cierto? Y el oro el oro en ese complejo está como oro más, ojo. Entonces, oro más un electrón, el oro se va a reducir y va a formar oro metálico, más 2 moléculas de cianuro. Se produce, por eso dice la frase, se produce dentro de los límites de estabilidad del agua. Eso también es bueno que se sepa. Analizando el diagrama de Purvais, ¿no es cierto? Vamos a analizar el diagrama de Purvais para la plata, porque siempre la plata acompaña al oro. El diagrama de Purvais para la plata vendría a ser plata, agua, cianuro. Entonces se va a formar un complejo exactamente similar al del oro, solamente que en este caso con plata. Por eso podemos ver el complejo de plata-cianuro, que está como plata, CN2- más un electrón. Ahora, esta reacción es muy parecida a la del oro, porque la plata está como plata más, y la plata más, la plata con carga positiva, al ganar un electrón, se va a reducir a plata metálica, a plata cero,
más la formación, más la aparición de 2 moles de cianuro. Que en esta reacción posible por encontrarse dentro de la zona de estabilidad del agua. Es decir, esta reacción también es una reacción que se va a dar en el sistema porque estamos dentro de los límites de estabilidad del agua. No nos olvidemos las líneas punteadas. Entonces, la zona de estabilidad del agua es la que está entre las líneas punteadas. Encima de esta línea no es estable el agua y debajo de esta línea tampoco. En un caso es el oxígeno y en otro caso el hidrógeno. Pero como nosotros trabajamos en un modo acuoso, nos interesa saber y estudiar qué sucede exactamente dentro de esos dos límites, ¿no? Donde el agua sí tiene estabilidad propia. El complejo oro-cianuro, ¿no? Cuando decimos oro-cianuro nos referimos al complejo de oro-cianuro, está limitado por una recta con una fuerte pendiente hasta el pH 10. Entonces, eso nos debe dar una primera conclusión. ¿Qué implica esto? Implica que por debajo del pH 10, ¿no es cierto?, el cianuro se hidroliza. Y esta palabra que estoy mencionando, se hidroliza, no debe ser una palabra nueva, porque eso ya lo hemos tocado ayer y anteayer. ¿Qué sucede cuando el cianuro se hidroliza? ¿No es cierto? Entonces, pierde su condición de cianuro para convertirse en cianato, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a mí no me interesa que pase esta reacción porque yo pierdo el cianuro en su estricta condición de una sal extremadamente diluyente del oro. Es decir, si al cianuro yo le quito su potestad de ser cianuro y la convierto en cianato, yo pierdo porque el cianato no me disuelve el oro. Yo necesito el cianuro como tal para poder disolver, lixiviar el oro. Por lo tanto, la primera conclusión que tengo yo que sacar de este pequeño párrafo es de que por nada del mundo yo debo permitir que el pH baje de 10. En el peor de los casos, voy a trabajar con un pH 10. Y digo el peor porque yo no trabajo con pH 10, ni con 10.5. Ya lo veremos en el gráfico. Y vamos a la parte final de este cuadro donde dice, la recta se torna casi horizontal debido a la reacción oxidante del oxígeno en pH alcalino, por lo que permite que el cianuro lixivie o disuelva el oro formando complejos oro-cianuro, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros ya una idea más clara de que por qué tenemos que trabajar con un pH alcalino. Hay autores que dicen que hay que trabajar de 10.5 para arriba, de 11, de 11.5. Particularmente mi experiencia y mi método de trabajo, yo siempre trabajo con pH 12 y la verdad que nunca he tenido problemas. Se aprecia que los compuestos, ¿no es cierto?, AuOH3, AU3+, HAuO3+, ¿no es cierto?, son reducidos, dice, y no existen en la zona de trabajo. ¿Cuál es la zona de trabajo? La zona, ¿no es cierto?, donde el agua es estable. De acá para arriba, el oxígeno es estable y de acá para abajo el hidrógeno es estable. Entre estas dos líneas, ¿qué cosa es estable? El agua. Y como yo estoy trabajando con agua, estoy trabajando una lixiviación en medio acuoso, a mí me interesa única y exclusivamente qué sucede en ese rango, nada más. Ahora vamos a ver un poco de lo que viene a ser la electroquímica de la cianuración de oro, ¿no? La cianuración de oro se lleva a cabo según los principios electroquímicos, ¿no? La cianuración del oro se lleva a cabo según los principios electroquímicos. Entonces, ¿quién es el que demostró estos fenómenos que pueden suceder en una celda electrolítica? El señor Thomson, en el año 1947, es decir, hace poco, el siglo pasado nomás. ¿Qué demostró? ¿Qué se demostró? Que el oxígeno se reduce sobre la superficie metálica en el cátodo.
Y a la vez se puede apreciar la oxidación del oro en la zona anódica. Vamos a ver. Tenemos aquí que una molécula de oxígeno más 2 moléculas de agua más 2 electrones va a formar el peróxido de oxígeno, que es el H2O2, más 2 moles de oxidrilo. 2 moles de oro metálico, 2 moles de oro metálico, cuando el símbolo químico no tiene ni 2 más, ni 1 más, ni 2 menos, ni 1 menos, ni cualquier índice, y está solo, es decir, estamos hablando de AU0. Y cuando está solo, estamos hablando exactamente de 1 mol metálico. Entonces acá tenemos el oro metálico, que esa ecuación química tiene 2 por un lado y tiene 2 y 2, o sea, simplemente la divides entre 2 y sería AU igual a U más un electrón, que es lo mismo que lo que está ahí. Pero ¿qué quiero dar a entender con esto? Lo que quiero dar a entender esto, que la segunda reacción es la reacción que existe en el proceso de lixiviación. Si yo pongo mineral molido y le agrego cianuro y lo agito, el oro que está en estado metálico, que estuvo en la roca y luego se liberó, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en oro más, porque hay presencia también, en este caso, de un electrón. Entonces, se va a oxidar y va a quedar como oro más. Y en la parte de abajo, en la última reacción, el oro más va a ganar 2 moles de cianuro. Alguien me podrá decir, y señor, ¿de dónde salió el cianuro? El cianuro salió pues del cianuro que pusimos en el tanque y lo disolvimos. Y hemos hablado claramente que una sal, ¿no es cierto?, como el cianuro de sodio, se disuelve en agua y se disocia en iones positivos y iones negativos. Los iones positivos son los cationes y los negativos son los aniones. En este caso, el cianuro es un anión. Entonces, el oro más se asocia con el cianuro menos y forma el complejo de oro-cianuro que está al final de la ecuación química tercera. Existe un flujo de electrones en la fase líquida, donde están el oxígeno disuelto y el cianuro, y la fase sólida, donde está el oro. La capa límite de NERS, ¿no? La capa límite es justamente el límite de la solución con el electrodo que está entre ambas fases, ¿no? Fase líquida y fase sólida. Tiene un espesor variable según el método de lixiviación y velocidad de agitación. Podemos ver aquí una partícula de mineral en la parte superior donde dice 0 días. Es decir, comenzamos hoy día y la partícula está casi esférica, ¿no? Tiene una imagen de más o menos de una elipse, pero está casi esférica, es decir, no ha tenido contacto con la solución lixiviante. Recién comenzamos y esas flechitas que están arriba, diagonalmente, nos indican que la solución recién está llegando a la partícula. Por lo tanto, en el día 3, que es la figura de la derecha en la parte superior, ya vemos que la partícula ha comenzado a corroerse. ¿Producto de qué? Del cianuro. El cianuro ha comenzado a disolver, esta partícula es de oro. El cianuro ha comenzado a disolver esta partícula de oro. En el día 4 hemos visto de que recién hay como un 10%, 15% de la partícula de oro que se ha disuelto por efecto del cianuro. En el día 5 ya vemos que el cianuro le ha hecho más daño a la partícula y más o menos como que un 30-35% de la partícula se ha convertido en solución. Y en el día 6 ya más o menos como un 60% de la partícula que estaba sólida ha pasado a ser líquida, pero todavía queda una parte. ¿Cuál es la primera conclusión que yo debo sacar de este gráfico? La primera conclusión que yo debo sacar de este gráfico es de que si yo tengo en el mineral oro grueso, porque estas son partículas de oro grueso, ni siquiera con 6 días de agitación voy a disolver mi oro. Nadie trabaja agitando más de 6 días, ni 7 días.
todas las plantas que agitan lo hacen en 24 horas, 48 horas, o en el peor de los casos, 72 horas. Por lo tanto, si usted tiene una mina y tiene mineral grueso de oro, y usted no sabe que tiene mineral grueso, y solamente trabaja 24 horas de agitación, le va a pasar esto, que las partículas con 24 o con 48 horas, las partículas gruesas, solamente un pequeño porcentaje se ha disuelto con el cianuro y el resto se va a ir en el relave. Y usted va a perder el oro. Por eso que es importante que se pueda saber con exactitud cómo está el oro con respecto a un análisis de Myers. Y eso solamente se hace con un análisis Newmont. Si yo tengo una mina de oro y el 50% es oro grueso, yo tengo necesariamente que primero extraer el oro grueso a través de un proceso gravimétrico. Yo no puedo ser tan tonto de meter todo el mineral a los tanques y agitarlos 24 horas porque voy a perder oro en el relave. Esto es lo que nos dice este gráfico. Justamente acá estamos en la capa límite de NERS, ¿no? En la parte de la izquierda está el área catódica y en la parte de la izquierda el área anódica. La reacción principal es del oro que está en estado metálico, producto del cianuro se va a convertir en oro más, es decir, en un catión de oro más un electrón. Pero ese catión va a encontrar 2 moles de cianuro y se va a asociar con el cianuro para formar un complejo de oro-cianuro, ¿no es cierto? Todo esto en el área anódica, ¿no? Hay oxígeno disuelto en la solución, ¿no es cierto? El cianuro llega al área catódica, el cianuro llega justamente para formar este tipo de complejo de oro-cianuro, ¿no? Porque estamos en una fase acuosa y porque estamos dentro de los límites de estabilidad del agua donde se van a llevar a cabo todas estas reacciones, ¿no? Elementos y compuestos que aceleran la cianuración. Eso también me preguntan recurrentemente en los cursos que he dictado aquí en el Perú y en el extranjero. Me dicen, ¿cómo acelero yo mi cianuración? Bueno, hay cómo, ¿no? Pequeñas cantidades de sales de plomo y mercurio aceleran el proceso. Y alguien me puede decir, ¿cuánto? Eso lo dejo para que a través de un pilotaje se pueda conseguir. Sales de bismuto y talio también aceleran el proceso. Y como les dije yo, cada mineral es una historia diferente, es como cada persona, ¿no? Que no tiene los mismos males de la otra. Entonces hay que hacer un pilotaje. Quizás su producto, su mineral de oro es muy rico, pero requiere mucho tiempo para poder lograr una extracción del orden del 90%. Por lo tanto, hay que hacer un pilotaje, pues hay que hacer un diseño de experimentos, ¿no? Para ver cuánto se requiere, cuántas pruebas tengo que hacer con el plomo, con el mercurio, cómo puedo ir variando, ¿no es cierto? De repente para un kilo de mineral le voy a poner, qué sé yo, 10 miligramos de sales de plomo, en la siguiente botella le pongo 20, la siguiente 30, la siguiente 40, hay que hacer un estudio de experimentos para poder ver, de repente, buscar cuál es, en qué balde, en qué experiencia he obtenido la mejor recuperación, y eso trasladarlo al plano industrial. Para eso es el laboratorio, ¿no? Se atribuye a una alteración de la capa límite de NERS el disminuir el espesor de la misma, ya que la etapa que gobierna el mecanismo de cianuración es la difusión. Es la difusión. Elementos y compuestos que retardan la cianuración, ¿no es cierto? Si yo me paso de la raya y en vez de darle una pequeña cantidad de plomo pensando que voy a acelerar, aumento esa cantidad, en vez de acelerar el proceso, lo retardo. Por eso, subrayo nuevamente, tenemos que hacer pruebas metalúrgicas.
Ahora, cationes, ¿no es cierto? Y cuando digo cationes me refiero a un ion con carga eléctrica positiva. Cationes como el fierro 2+, cobre 2+, zinc 2+, níquel 2+, manganeso 2+, calcio 2+, y varios 2+, pueden retardar el proceso, ¿no? Siendo los dos últimos en pHs altos. Entonces, calcio y bario son mi problema. Los demás no son mi problema porque yo trabajo a pH alto. Yo no trabajo a pH bajo. Por lo tanto, el fierro 2+, el cobre 2+, el zinc 2+, el níquel 2+, el manganeso 2+, no van a ser problemas para mí. Solamente trabajo yo, solamente podría ser problema para mí el calcio 2+ y el bario 2+. Por eso es que yo he trabajado con minerales de oro que tienen altas cantidades de mineral ferroso, ¿no? Como hematita, magnetita, que, valgan verdades, no me afectan el proceso. Yo puedo tener un mineral de oro, qué sé yo, 1 onza, 2 onzas, media onza, y este mineral puede tener 5%, 7% de mineral ferroso, pero a la hora que yo cianuro ese mineral, no me afecta. No me afecta. O si me afecta muy poco. Consumo de oxígeno en la disolución. El oxígeno es vital para la disolución del oro. Si contiene pirrotina, esta se descompone consumiendo oxígeno. Primera pregunta, ¿me conviene que tenga pirrotina? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque me va a consumir oxígeno. Me va a consumir oxígeno y yo deseo que no me consuma oxígeno porque para mí el oxígeno es vital para la disolución del oro. Luego, tenemos la reacción, ¿no? Del sulfuro de fierro, la pirrotina, gana 2 moles de oxidrilo y se va a convertir en un hidróxido de fierro más la presencia de azufre elemental. Este hidróxido de fierro, ¿no es cierto?, se asocia con medio mol de oxígeno más agua para formar un hidróxido de fierro que va a existir en el tanque de agitación, pero que lo que a mí me importa y me interesa es de que al haberse dado estas reacciones, yo ya perdí oxígeno. Ahí está la ecuación, la segunda ecuación. Y para mí el oxígeno, como lo dije desde la primera clase, es extremadamente importante, porque es el agente que va a contribuir para disolver mi oro, para lixiviar mi oro, para diluir mi oro. Si existe pirrotina, entonces me va a provocar a mí un pequeño problema, porque la cantidad de oro va a disminuir. El ion azufre se oxida y produce tiosulfatos y polifosfatos, ¿no? Ahí tenemos el 2 moles de azufre elemental, ¿no?, que salieron producto de la reacción de la pirrotina, ¿no? Sigue ganando 2 moles de oxígeno, yo sigo perdiendo oxígeno en presencia de agua para formar este compuesto de S2 o 3,2 menos y formar oxidrilo. El azufre elemental también va a reaccionar con el agua para formar el HS, un ácido sulfídrico, más el oxidrilo. El ácido sulfídrico gana medio mol de oxígeno, me siguen robando oxígeno para llegar nuevamente al S2, 2 menos más agua. Entonces, estas son reacciones que yo no quisiera que ocurran, pero muchas veces dentro del propio mineral ingresan ciertos productos que lamentablemente, querramos o no, ya están presentes. El consumo de cianuro libre. La formación de complejos cianurados a partir de iones solubles, ¿no? Por ejemplo, el sulfuro de zinc va a consumir 4 moles de cianuro y va a provocar, se va a formar este complejo de ZnCN4,2- más la producción de azufre elemental. Entonces, esto, ¿de dónde apareció el sulfuro de zinc? Posiblemente del mineral que acompañó al oro, ¿no? La generación de tiocianatos a partir de los iones azufre liberados de los sulfuros solubles, ¿no? Entonces tenemos aquí que el azufre 2 más el cianuro más medio mol de oxígeno más agua, vamos a llegar a un complejo de CN
S- y 2 moles de oxidrilo. Absorción sobre la ganga, en caso de este conste de cuarzo, los aluminosilicatos y otros silicatos que originan coloides, ¿no? ¿Qué cosa es un coloide? Un coloide son partículas demasiado pequeñas que están en el orden entre los 5 y los 100 nanómetros y que atraviesan muchas superficies y, ¿cómo se llama? En este caso, nos van a originar un problema porque se van a adherir, como son tan pequeñitas, se van a adherir en la superficie del oro y va a generar problemas para su propia disolución. La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie de las partículas de oro. Es decir, estos coloides van a hacer que la partícula de oro se vuelva prácticamente impermeable ante la acción del cianuro. ¿Qué es lo que presento yo con el cianuro? Que me disuelva la partícula de oro. Pero si esa partícula de oro está cubierta por un pequeño manto, llamémosle así, de un material coloidal, entonces va a generar, es como que yo le pongo un impermeable a la partícula y el cianuro no va a penetrar. Por eso que no me conviene que suceda esto. La descomposición de peróxidos resultante de la descomposición del hidróxido del mismo a pH superiores a 11.3. Esto sí va a pasar porque yo trabajo a un pH alto. Entonces, el hidróxido de calcio más el peróxido de oxígeno va a formar el óxido de calcio más el agua, ¿no? Y esta reacción sí va a suceder porque yo trabajo a un pH alto. Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos en primer lugar, en el lado izquierdo, diferentes compuestos de plata, cobre y zinc, ¿no es cierto?, con sus nombres mineralógicos, y tenemos la posibilidad de analizar si son rápidamente solubles o moderadamente solubles en cianuro de sodio, ¿no? Entonces, en la parte de arriba vemos que el oro puede venir como calaverita, que es su nombre mineralógico, pero que es rápidamente soluble en soluciones de cianuro. Por lo tanto, estoy bien. Luego tenemos la plata. Si la plata acompaña al oro, entonces puede venir como argentita, cerargirita, proustita o pirargirita, ¿no? Que son diferentes compuestos mineralógicos que acompañan muchas veces a los minerales de oro que van a llegar a mi planta. Entonces, ¿qué sucede con los dos primeros, argentita y cerargirita? Son rápidamente solubles, cosa que a mí me interesa, para también ganar la plata, ¿no es cierto? Pero con los dos últimos son moderadamente solubles. Por eso es de que decimos nosotros que si agarramos nosotros en un tanque, tenemos por ejemplo, por recuperar en ese tanque 1 kilo de oro, en ese tanque tenemos 10 toneladas de mineral, y en esas 10 toneladas de mineral hay 1 kilo de oro y 1 kilo de plata. Y trabajamos, lo agitamos y después de eso del oro recuperamos el 90%. ¡Oh, maravilla! Estamos perfectos, estamos muy bien. Pero mi operador me dice, pero en la plata, ingeniero, solamente hemos recuperado el 45%. Entonces, el oro tiene más afinidad por el carbón activado, correcto. Es decir, el cianuro disuelve el oro y el oro se adhiere en el carbón activado. Pero a la hora que el cianuro pretenda disolver la plata, posiblemente se encuentre con proustita y con hipergirita, que son moderadamente solubles, no son rápidamente solubles. Por eso que mi extracción de plata hacia la solución cianurante para luego adherirlos en el carbón activado, en este caso de la plata, yo voy a perder la posibilidad de conseguir una recuperación del 90%. Ahora, vamos con el cobre. El cobre normalmente puede venir en matrices mineralógicas como puede ser azurita, malaquita, calcosita, cuprita, bornita, tarjita, tetraedrita, crisocola y calcopirita. Muy bien. Entonces acá yo le voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes mentalmente me la respondan. Supongamos de que quiérase o no, vamos a trabajar agitación de oro con solución cianurada de tanques. Ya. Vamos a suponer de que necesariamente, obligatoriamente, ha llegado un mineral asociado con el oro, que es un mineral de cobre. Necesariamente llegó uno. ¿Qué vamos a hacer? Primera pregunta.
¿Ustedes prefieren que sea una azurita o que sea una calcopirita? A ver, les doy 10 segundos para que piensen. Vuelvo a repetir la pregunta. Usted está trabajando un tanque de capacidad de 50 toneladas de mineral. Ahí puede tener de repente 2 kilos de oro. Y su operador, su laboratorio químico, le dice, ingeniero, ha llegado cobre en el mineral de oro. Entonces usted piensa y dice, vamos a suponer, ¿no? Pucha, qué mala suerte, llegó cobre, ¿no? El cobre es un cianicida, voy a consumir cianuro, el cobre va a saturar la porosidad del carbón, me va a retardar la absorción del oro. A la hora que yo haga el electrowinning, el oro se va a adherir al cátodo de lana de acero, me va a consumir más ácido nítrico cuando yo refine. Bueno, ¿qué prefiere usted que sea ese cobre? ¿Como qué? ¿Que venga como azurita o como calcopirita? La respuesta es que venga como calcopirita, ¿no? Porque como calcopirita, solamente el 5.6 de ese mineral de cobre se me va a disolver. ¿Y qué tal si venía como azurita? El 94.5 de ese cobre que venía la azurita se me iba a disolver. Entonces yo prefiero que se me disuelva la mínima cantidad de cobre. Por eso que la azurita tiene una solubilidad del 94.5. Le sigue la malaquita con 90.2. La calcosita con 90.2. La cuprita, óxido de cobre, con 85.5. La bornita, 70.2. La enargita, 65.8. Tetraedrita, 21.9. Crisocola, que es un silicato también de cobre, 11.8. Calcopirita, 5.6. Acá yo les cuento una anécdota. Yo estuve haciendo pruebas en una mina y resulta que la mina tenía crisocola. La crisocola es un silicato de cobre que en algunos casos, cuando es abundante, se presenta bajo el nombre de piedra semipreciosa y lo compran quienes hacen bisutería, ese tipo de aretes, joyas, ¿no? Y cuando se encuentra esos bolsones de crisocola con esas características, en realidad eso se puede vender directamente como crisocola a la gente que hace ese tipo de trabajo, ¿no? Y imagínense ustedes que se encuentren un bolsón de 1 tonelada de crisocola en esas condiciones, fácilmente le van a dar $50 por kilo, $50,000 encontró usted de pronto en la mina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las cosas que valen y con las cosas que no valen. Con respecto al zinc, podemos tener una smithsonita, es decir, el zinc puede venir como smithsonita que tiene un 40.2% de solubilidad frente al cianuro de sodio. O puede venir con una zincita que tiene el 35.2%. Posiblemente venga como una hidrocincita que tiene 35.1. Y si viene con una franklinita que tiene 20.2, o es una esfalerita 18.4, o una hemimorfita con 13.4, la willemita o willomita tiene 13.1, ¿no? De todas maneras, si viene algún compuesto mineralógico de zinc hacia mis tanques de agitación, yo preferiría que sean los últimos para que tengan poca solubilidad frente al cianuro y el cianuro se encargue más de disolver el oro. Ahora, si viene el tema del hierro, si viene como pirrotita, es rápidamente soluble. Si viene como pirita, es moderadamente soluble. Y si viene como hematita, magnetita o siderita, es insoluble, ¿no? Prácticamente insoluble, sí, muy poco se va a solubilizar. Yo tengo en la mina que tenemos nosotros, tenemos hematita, ¿no? Y en grandes cantidades, pero a la hora de trabajar el oro en agitación, no nos hace ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente
que la hematita es prácticamente insoluble en soluciones de cianuro de sodio. Eso tenemos que tener presente. Ahora vamos a la parte del arsénico, y acá hay un participante que ayer o anteayer me preguntó, ingeniero, ¿y cómo hago con mis minerales que presentan oro y tienen arsénico? En primer lugar, hay que saber y conocer en qué estado está el arsénico. Y si el arsénico está como oropimente, entonces el 73% de ese arsénico se va a disolver en la solución de cianuro. Pero si viene como rejalgar, entonces va a haber solamente un 9.4% se va a disolver. Pero si por al azar del destino y para suerte mía viene como arsenopirita, casi yo no tengo mayor problema porque solamente el 0.9 se me va a disolver. Entonces, eso hay que saber. El mineral que vamos a trabajar hay que analizarlo, ¿no? En laboratorio, y el laboratorio nos va a decir qué contaminantes tiene y como qué están esos contaminantes. Si viene arsénico, como que está, como oropimente o como arsenopirita. Yo tengo que saber eso para poder buscar un resultado bastante adecuado a los intereses que tengo yo. ¿Cuáles son? Buscar la mayor recuperación de oro al menor costo. Ese es mi objetivo como ingeniero. Y si viene antimonio, puede venir como estimina, ¿no? Y que tendría el 21.1% de solubilidad frente al cianuro de sodio. Y si viene galena, ¿no? Sulfuro de plomo, ¿no es cierto? Ahí sí voy a tener problemas porque es soluble a alta alcalinidad. Y yo voy a trabajar a alta alcalinidad. Entonces, eso hay que tener presente. La generación de óxidos, como el de oro insoluble en presencia de ozono, el cual también ataca al cianuro de potasio, oxidándolo, ¿no? Es decir, el cianuro de potasio que está en esa reacción con 3 moles más un mol de ozono, ¿no es cierto?, me va a provocar un complejo de potasio y cianuro, pero yo no trabajo con cianuro de potasio, yo trabajo con cianuro de sodio. Por lo tanto, esa reacción no va a estar en el panorama de trabajo de mi planta. La aparición de cianuros insolubles, como en el caso de la reacción del plomo, con el cianuro libre, que forman una capa insoluble de este complejo de plomo-cianuro. La presencia de xantatos en el mineral flotado que da lugar a la aparición de una fina capa de xantato áurico insoluble que evita la disolución del oro. La pregunta es, ¿de dónde apareció el xantato? ¿Qué cosa es el xantato? El xantato es un reactivo que se utiliza en la flotación de minerales. Posiblemente había un relave por ahí con 2-3 gramos de oro por tonelada o 1 gramo de oro y lo han flotado para concentrar el oro y nos han traído 100 toneladas de concentrado, ¿no es cierto?, con una ley de oro de 20 gramos por tonelada, pero con restos de xantato. Porque el xantato lo usaron cuando flotaron ese mineral para concentrar el oro. Entonces, ese xantato puede dar lugar a una fina capa de xantato que se asoció con el oro, que se vuelve insoluble ante la acción del cianuro. Hay que tener cuidado de eso. Por eso siempre es bueno, y repito, hay que hacer pilotaje. ¿Por qué se hidroliza el cianuro? Esa es la gran pregunta que nos hemos hecho. El cianuro de sodio en presencia de agua pudiera formar en primer lugar el ácido cianhídrico más soda cáustica, siempre y cuando le falte pH. Es decir, esta reacción de hidrolización del cianuro se va a dar única y exclusivamente si trabajo con un pH bajo. Pero yo no voy a trabajar con un pH bajo. Yo voy a trabajar con un pH alto, con un pH de 12. Si trabajo con un pH de 12, simplemente esta reacción no se me va a dar y no se me va a hidrolizar el cianuro. La adición de cal a una pulpa de cianuro es usada en muchas plantas y en muchos países. La adición de cal o soda cáustica sirve también para neutralizar cualquier constituyente ácido que ha venido con el mineral, lo cual podría liberar y generar ácido cianhídrico, destruyendo una parte del cianuro que yo no quisiera que pase esto.
el dióxido de carbono en el aire también afecta la descomposición de soluciones de cianuro. El ácido carbónico descompone las soluciones de cianuro como sigue. Cianuro de sodio más ácido carbónico me va a dar ácido cianhídrico, ¿no es cierto? Más este compuesto de sodio, hidrógeno y carbonato. Entonces, a mí tampoco me interesa que aparezca esta reacción porque me va a hacer perder una parte de mi cianuro que se me va a hidrolizar. Esta reacción puede evitarse por el uso de álcalis. ¿Qué es un álcali? Es una base, como la soda cáustica o la cal, las cuales mantienen la alcalinidad de la solución y reaccionan con el dióxido de carbono y forman carbonato de calcio, que es totalmente inofensivo. Muy bien. Entonces, amigos, aquí nosotros hemos terminado el módulo 4. Vamos a dar un pequeño break de unos 10 minutos y comenzamos con el último capítulo, que ya viene a ser la refinación del oro, ¿no? Y con todo gusto, al final haremos las preguntas del caso. Muy bien. Permiso. ¿Lo paramos o así nomás? Así nomás, ingeniero. Ya.
Andamos con la copa. Listo. A ver si me escuchas. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, amigos? Sí, yo lo escucho por aquí, por aquí. ¿Sí me escuchas bien, Junior? Sí. Confirmar. Confirmar por el chat. Listo, sí, sí se escucha y se ve bien. Estamos bien. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Digamos. bien, entonces ahora vamos a irnos al quinto módulo, que viene a ser el último de teoría, pero que es exclusivamente de lo que es la refinación del oro. Entonces nosotros ya les hemos enseñado a ustedes, voy a silenciar a los participantes. Silenciar. ¿Está bien ahí? Sí, listo. Hola, hola. Ya, entonces, nosotros ya sacamos el mineral, estoy hablando, digamos, en términos metafóricos, lo chancamos, lo hemos molido en un molino de bolas, le hemos bombeado un tanque, le hemos puesto el cianuro, la soda, lo hemos agitado, hemos puesto el carbón activado, el oro se ha pegado entre el carbón, lo hemos sacado, ¿cómo se llama? El carbón. Luego le hemos llevado a una planta de desorción, hemos colocado el carbón en el tanque, hemos preparado el electrolito con alcohol, con soda cáustica, con cianuro, hemos colocado ánodos y cátodos en la celda, los cátodos de lana de acero, hemos prendido la bomba, hemos prendido el caldero, la solución se ha calentado, ha ingresado por la parte de abajo del tanque del reactor de carbón y ha disuelto el oro, ha llegado a la celda, que tenemos un voltaje de 3.5 voltios y el oro se ha adherido a los cátodos de acero, ¿no es cierto? Y ahora corresponde hacer la refinación del oro. Entonces ahora entramos a la refinación del oro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desmontar los cátodos que están cargados de oro. ¿Por qué están cargados de oro? Porque la solución, ¿no es cierto?, que disolvió el oro en el tanque reactor, la solución preñada de oro, al ingresar a la celda electrolítica, ¿no es cierto? Como les dije yo, el oro está en el complejo oro-cianuro, pero el oro está como oro más, y el oro más tiende a irse al polo negativo, que es el cátodo, y ahí en el cátodo, por efecto del electrón que ganó, se convierte en oro metálico, y se adhiere al cátodo, se funde en el cátodo, se pega en el cátodo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Por eso que los cátodos de lana de acero ahora están cargados de oro. Pero junto con el oro, también llegó al cátodo la plata, el cobre, el plomo, el zinc, algo de hierro, etcétera, que son otros metales que también se han disuelto, ¿no es cierto?, por efecto de la solución eluente que fabricamos con alcohol, soda cáustica y cianuro y que ingresó por el tanque y, ¿cómo se llama?, luego se depositó. Entonces, en la planta de desorción es eso, ¿no? Se fabrica una solución eluante que viene a ser de agua, 20% de alcohol, soda cáustica, cianuro de sodio, y esa solución se calienta y luego ingresa por el tanque reactor de carbón, asciende, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, disuelve el oro, entonces es una solución preñada, es un PLS, una solución preñada de oro, que a la hora que entra a la celda, el oro que está en estado de oro más se adhiere al cátodo y sale la solución pobre. Va al tanque y circula y circula. Por eso dijimos ahí, no, de 1 a 1.3 volumen de cama por hora. Entonces, tenemos que tener presente que los cátodos están cargados de oro y por lo tanto ahora desmontamos los cátodos, ¿no? La lana de oro, la lana de acero se saca con una tijera, se desmonta y esa lana de oro hay que ponerla ya en un reactor de acero inoxidable.
Por lo tanto, los cátodos de lana de acero, en este caso del curso, vamos a introducirlos en una olla de acero inoxidable y lo vamos a atacar con ácido nítrico. ¿Por qué los atacamos con ácido nítrico? Porque queremos disolver toda la lana de acero y queremos disolver otros elementos presentes, como la plata, el cobre, el zinc, el hierro, si los hubiere. Entonces, sacamos la lana de acero, la colocamos en una olla de acero inoxidable, le atacamos con ácido nítrico, esperamos que se disuelva todo. Si no se ha disuelto todo, le adicionamos más ácido nítrico y luego hasta podemos calentarlo, ¿no es cierto?, en una cocina. Se le adiciona también un poco de agua, ¿no? Primero se adiciona ácido nítrico concentrado, luego ya se 50-50 con el agua y se le pone temperatura y eso ayuda a que los remanentes de malla que no se han disuelto se disuelvan ahora. Entonces, luego de esto, ¿qué reacciones ocurren cuando yo le adiciono ácido nítrico a la lana de acero, a la lana de acero donde está el oro? En primer lugar, el ácido nítrico reacciona con la plata, porque siempre hay plata con el oro, y va a formar nitrato de plata en solución, más la presencia de agua y presencia del dióxido de nitrógeno. Si hay cobre, que por lo general también hay, el ácido nítrico va a reaccionar con el cobre metálico y va a formar nitrato de cobre, más agua, más ácido, más dióxido de nitrógeno. Es decir, en pocas palabras, el ácido nítrico va a atacar a todos los metales excepto el oro y los va a llevar a su condición de nitratos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean y sepan, que el único ácido en mezcla, ni siquiera puro, que disuelve el oro, es el agua regia. El agua regia, que también les voy a enseñar cómo se fabrica, que tiene 3 partes de ácido clorhídrico mezclada con una parte de ácido nítrico y llevado a una temperatura más o menos de unos 90 grados, eso se conoce como agua regia. Esa solución de estos dos ácidos lo disuelve el oro. Después el ácido nítrico no le hace absolutamente nada. Por lo que si estamos trabajando y no se ha disuelto toda la malla, se ha disuelto, digamos, un 80%, se le adiciona más ácido nítrico sin ningún problema, porque el ácido nítrico no va a atacarlo el oro. Después que yo he atacado la lana de acero y ya se forman dos fases. Fase líquida, la que está arriba, y fase sólida, que está en el fondo de la olla. Pregunto, ¿dónde está el oro? ¿En la fase líquida o en la fase sólida? Respuesta, fase sólida, porque el ácido nítrico no ataca el oro, ataca todos los demás metales y los convierte en nitratos. Continuamos. Así como la plata en estos casos, los demás metales, como ya dije, excepto el oro, pasan a solución como nitratos. Y en el fondo de la olla, ¿qué quedan? Quedan las arenas de oro. No están puras, porque también hay elementos no metálicos como carbonatos, silicatos, boratos, etcétera, que están mezcladas con el oro. O sea, son unas arenas, llamémosla, impuras. Pero ya conseguimos sacarle la plata, el cobre, toda la malla metálica, ya se ha disuelto con el ácido nítrico. Eso mañana lo vamos a ver en vivo y en directo. ¿Qué corresponde ahora? Limpieza de las arenas. Las arenas de oro que quedan en la olla son lavadas con agua destilada y utilizamos un floculante
para poder separar fase sólida y fase líquida más rápidamente. El oro continúa estando en la fase sólida. Ahora vamos nosotros a disolver ese oro con agua regia. Entonces, como dije inicialmente, el agua regia es una mezcla de una parte de ácido nítrico con 3 partes de ácido clorhídrico. Ojo, hay algunos autores que hablan de una parte de ácido nítrico y 4 partes de clorhídrico. Yo trabajo en esta proporción y nunca he tenido problemas. Entonces se prepara esta solución de una parte de nítrico con 3 partes de clorhídrico y en un matraz es llevado a una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Para qué se le calienta? Para que tenga un mayor poder de ataque y de disolución sobre el oro. La reacción es la siguiente, ¿no? 3 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de ácido nítrico, que es el agua regia, y nos forman 2 moles de agua, 1 mol de cloro, ¿no es cierto?, molecular, y este compuesto, el NOCl. Ese es el compuesto que va a disolver el oro. La disolución del oro se produce por la acción del agente oxidante formado. El NOCl es el agente oxidante que se ha formado producto de las mezclas de los 2 ácidos nítrico y clorhídrico. Entonces, acá vemos que el oro, que está en estado metálico en las arenas, al reaccionar con 3 moles de este agente oxidante, conformado por nitrógeno, oxígeno y cloro, y en presencia de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Por eso que el clorhídrico siempre es un poquito más de proporción. ¿Qué va a formar? Va a formar este cloruro áurico. El HAuCl4 es un cloruro áurico. Es decir, el oro que estaba en estado sólido, ahora pasó a estado líquido. Más la presencia de 3 moles de este gas de nitroso. Como el óxido es un gas inestable e incoloro, se combina, estamos hablando del NO, se combina rápidamente con el oxígeno del aire, ¿no? Y da lugar a vapores de dióxido de nitrógeno, el NO2, que es un color pardo rojizo. Eso siempre, los que trabajamos en oro, sabemos que aparece ese color cuando atacamos con agua regia. Entonces, la reacción global que vamos a tener va a ser la siguiente, ¿no? Que 3 moles de ácido nítrico van a reaccionar con 4 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de oro, en este caso oro más oro metálico, y nos va a dar 1 mol de cloruro áurico, en este caso el HAuCl4, más 3 moles de agua, más 3 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, ya yo, ¿qué conseguí? Conseguí llevar el oro a solución. ¿Cuál es el objetivo de atacar las arenas de oro impuras con agua regia? Llevarlo, el oro, a solución. Ese es el objetivo que yo me he planteado y lo he conseguido en este momento. Ya tengo el oro en solución. De igual manera, va a haber, en la cuba que estoy trabajando, que puede ser un balde, 2 fases, fase líquida y fase sólida. Pregunto, ¿dónde está el oro? ¿En la fase líquida o en la fase sólida? Respuesta, en la fase líquida. ¿Por qué? Porque el agua regia lo ha disuelto el oro. Por eso que hay que tener, si yo trabajo en un balde, hay que tenerlo dentro de otro contenedor de plástico, porque por A o por B, el balde se rompe, la solución se cae al piso, se disgrega, se va por las canaletas y perdimos todo el oro. Entonces hay que tener el balde dentro de otro contenedor plástico. El agua regia disuelve el oro. Incluso algunas partículas gruesas que por ahí pudiera existir de oro, el agua regia las disuelve. Ahora, a mí me interesa garantizar que todo el oro se disuelva, ¿no? Entonces, para garantizar una total disolución de oro, se agrega agua regia en exceso. No mucho, pero en exceso. ¿Con qué finalidad? Con la única y exclusiva finalidad de asegurarme
que no haya oro sin disolver. Yo tengo que disolver siempre todo el oro. Ahora viene la separación de fases. Entonces procedemos a filtrar para separar los sólidos, que son algunos compuestos no metálicos, como dije, son silicatos, boratos, etcétera, carbonatos y algunos elementos o metales del grupo del platino. Entonces, después que yo filtro, se van a distinguir dos fases, ¿no? La fase sólida que ha quedado en el filtro y la fase líquida, color verde esmeralda, azul pastel o amarillo miel, colores que identifican la presencia de iones de oro. Si alguien por ahí se ensucia con esa solución, el dedo queda, la mano o el dedo queda negro, ¿no? Luego te bañas, te pones jabón, lo que sea, y sigue estando negro, ¿no? Y luego con los días ya se va perdiendo. Ahora vamos a ver lo que es la eliminación del exceso de ácido nítrico, ¿no? Porque como yo le he echado ácido nítrico, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un exceso de ácido nítrico. Entonces, si yo mantengo ese exceso de ácido nítrico, a la hora que yo quiera precipitar el oro, posiblemente voy a tener problemas, ¿no? Entonces, el oro en solución tiene por lo general un pH muy ácido, cercano a 0, ¿ah? Ahí no vale tomarle el pH con una cinta indicadora, sino más bien con un pHímetro que te va a dar una lectura mucho más precisa. Entonces, el oro en solución tiene por lo general un pH muy ácido, porque hay exceso de ácido nítrico, lo cual debemos destruirlo adicionando urea. Entonces, la urea, ¿qué papel va a desempeñar aquí? Va a destruir el exceso de ácido nítrico y por lo tanto va a elevar el pH hasta más o menos 0.4, 0.5. La reacción es la siguiente. 6 moles de ácido nítrico, el HNO3, el ácido nítrico, van a reaccionar con 5 moles de urea. El CO que vemos ahí, el segundo compuesto, NH2, todo al subíndice 2, es la urea. Entonces, si la urea nosotros la mezclamos con el ácido nítrico, esa reacción, ¿qué cosa va a dar por resultado? En primer lugar, la emanación del gas nitrógeno, que es un gas inerte. Aparecen 5 moles de dióxido de carbono, que es otro gas, más la presencia de agua, 13 moles de agua. Entonces, hemos destruido el ácido nítrico para que aparezca un gas que es el NO2, otro gas que es el CO2 y agua. Por lo tanto, hemos logrado, ¿no es cierto?, mejorar el pH, que estaba en 0, 0.1, y lo estamos llevando a 0.5. Ese es el objetivo que yo he conseguido adicionándole urea, ¿no? He destruido el ácido nítrico, por lo tanto mi pH ha aumentado. Y eso lo puedes ver con un pHímetro. Antes de hacer la operación, mides, te va a dar un pH de 0, 0.1. Después de la operación, mides y te va a dar un pH 0.4, 0.6, 0.7. Entonces yo he preparado mi solución desde el punto de vista físico-químico para recién precipitar el oro. Si yo no hago esta operación, no voy a conseguir una buena recuperación de oro porque voy a adicionarle el precipitador, el agente oxidante, y no todo el oro va a precipitar. No se olviden de hacer esto. Precipitación del oro con bisulfito de sodio. El oro se recupera reduciéndolo químicamente el cloruro áurico a metal. Yo necesito reducir el cloruro áurico a metal. En este proceso, ¿no es cierto?, se pueden utilizar muchos agentes reductores, ¿no? No solamente uno. ¿Quiénes son los agentes reductores? Los que donan electrones. Uno puede ser el sulfato ferroso, el FeSO4, otro puede ser el ácido oxálico, el C2H2O4, otro puede ser el anhidrido sulfuroso o el dióxido de azufre, que es el SO2,
otro puede ser el sulfato de sodio, el NaSO4, y otro puede ser el bisulfito de sodio, que es el NaHSO3. Yo particularmente uso el bisulfito de sodio, que es el NaHSO3, pero no en la forma de bisulfito, sino en la forma de metabisulfito, que es el que venden en cualquier tienda que venden productos para la industria alimentaria. Es un producto más fino, ¿no? Más caro, pero sí te asegura la precipitación del oro. Sea cual fuese el agente reductor que hemos seleccionado para utilizar, se debe hacer con sumo cuidado y con una campana extractora. Es decir, tener el producto donde estamos trabajando y una campana que succiona todos los gases y los saca por la parte superior. Si no tenemos eso, vamos a tener algunos problemas. Precipitación de oro con bisulfito de sodio. Es una práctica muy común para precipitar oro a partir de la disolución del mismo metal precioso con agua regia. La reacción global es la siguiente. No nos olvidemos que el oro está en su forma de cloruro áurico, y ahí está como HAuClO4, ¿no es cierto? Que va a reaccionar, son 2 moles, que va a reaccionar con 3 moles del bisulfito de sodio en presencia de agua. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar 2 moles de oro metálico. Es decir, a la hora que se da esta reacción y el oro que está en solución como cloruro áurico, es decir, está en estado iónico, el oro recibe el electrón, ¿no es cierto? Y se convierte en oro metálico, y el oro metálico, como pesa, va hacia el fondo de la cuba. Y en el fondo se consigue que el oro precipite en el fondo y se convierte como una pequeña arena de oro color amarillo, que prácticamente es oro puro. Prácticamente es oro puro. Entonces, vamos a tener ahí 2 moles de oro puro, más 8 moles de ácido clorhídrico, más 3 moles de este compuesto de NaHSO4. Ahora se han formado nuevamente 2 fases, la fase líquida y la fase sólida. Pregunto, ¿dónde está el oro? ¿En la fase líquida o en la fase sólida? Respuesta, en la fase sólida, porque ya precipitó como un sólido. En esta operación, el bisulfito de sodio se va agregando gradualmente. No se echa todo de frente, porque eso va a provocar una reacción, ¿no? Ahora, hay que saber que estequiométricamente se requiere, y cuando digo estequiométricamente, esa palabrita, ¿qué significa? Significa que si yo hago la reacción química en teoría, entonces para que reaccione 1 gramo de A, yo tengo que poner X gramos de B, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, para que se dé la reacción de precipitación del oro, se requiere 0.75 gramos de bisulfito para precipitar 1 gramo de oro. Pero yo no voy a ser tan ingenuo de si yo tengo, por ejemplo, 1 kilo de oro por recuperar, voy a ponerle 750 gramos de bisulfito nada más. No. Yo tengo que ponerle un exceso para asegurar que todo el oro precipite. Entonces, repito, si estequiométricamente se requiere 0.75 gramos de bisulfito de sodio para precipitar 1 gramo de oro, en la práctica, yo necesito garantizar esta operación y yo me propongo una relación que yo mismo sugiero de 2 partes de bisulfito por 1 parte de oro. Por ejemplo, si yo voy a recuperar 1 kilo de oro, voy a trabajar con 2 kilos de bisulfito. Si voy a recuperar 200 gramos de oro, 400 gramos de bisulfito. Y voy echando poquito a poquito y voy moviendo, poquito a poquito. Cuando termine de reaccionar, le echo todo el oro ha precipitado. Si se nota un fuerte olor a dióxido de azufre, significa que existe demasiado bisulfito de sodio. Hay que tener cuidado porque una cantidad excesiva de bisulfito de sodio
puede originar que el oro no precipite. Hay que ir echando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Para una efectiva precipitación, es conveniente dejar la solución de cloruro áurico con el agente reductor por un tiempo mayor a 8 horas. ¿Por qué? Porque hay nanopartículas de oro que están ahí, ¿no es cierto? Después que yo le he agregado el precipitador, y yo voy a esperar 8 horas, y muchas veces hay gente que lo deja para el día siguiente. Hace la operación a las 4 o 5 de la tarde, cierra el laboratorio y se va, y al día siguiente. Entonces, ¿qué conseguimos? De que todas las nanopartículas de oro hayan asentado en el fondo de la cuba. Y con eso, ¿qué aseguro yo? Una mayor recuperación de oro. Luego procedo a filtrar, ¿no? A través de un papel filtro voy a pasar toda la solución de tal manera que encima del papel filtro se van a quedar las arenas de oro y en la parte de abajo va a quedar la solución inerte que tampoco la voy a botar. Pasaré a otra cuba para darle un tratamiento y quizás por ahí recuperemos algo más. Ahora voy a fundir las arenas de oro. Y como las arenas de oro ya prácticamente es oro puro, simplemente agarro el papel filtro. Vamos a suponer, cuando yo hago este tipo de cursos, por lo general a mí me sale 150 gramos de oro. Entonces eso lo pongo yo en un papel filtro, lo pongo en un crisol, prendo el soplete, y un soplete de gas y oxígeno, y le voy dando una llama suave, suave, porque el papel filtro está húmedo. Las arenas de oro están húmedas. Entonces primero suave, suave, voy envolviendo el crisol, suave, suave, y el agua va a evaporar. Después de unos 10 minutos, le aumento la potencia de la llama al soplete. Y sigo dándole vueltas, ¿no? Ya todo el papel se ha quemado, se convierte en ceniza. Le doy la máxima presión, la máxima potencia de la llama. Ya estamos hablando de una llama que seguramente debe tener unos 1500 grados centígrados, o quizás 1300. Entonces el oro se comienza a fundir en el fondo del crisol. Se comienza a fundir, a fundir, a fundir. Y a veces se agrega, no siempre, un poquito de boras y un poquito de nitrato de sodio, ¿no es cierto? Y luego el oro ya lo ponemos en un molde de fierro fundido, que previamente lo hemos calentado, ¿no es cierto? A veces se le pone un poco de cera, de parafina, cera de vela, y se le calienta con la finalidad de que cuando caiga el oro no salpique, porque el molde está frío, hay que calentarlo. Se le pone la cera y se le calienta, y luego ya echamos todo el orito en la lingotera y esperamos simplemente que se solidifique, que se lo hace inmediatamente. De ahí lo sacamos en una barrita de oro y la cocinamos en ácido clorhídrico, lo ponemos en un vaso de precipitado, le ponemos un poquito de ácido clorhídrico, le damos a temperatura y eso lo pone al oro más guapo, le quita algunas pequeñas impurezas, microgramos de escoria que por ahí hay, le quita y el oro queda bonito, queda brillante para poder ser comercializado. ¿Qué porcentaje de oro? ¿Cuál es la pureza? Encima del 99.5. Si se tiene mucho cuidado y se hace una buena operación, puedes llegar a 99.9. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la estación de preguntas. A ver. Siguiente. Cerramos. ¿Qué? Sí. Aceptamos. Listo, ya estamos. Momento de las preguntas. Ya. ¿Le ponemos audio? Para que Sí, pregunten. si desean que activen el audio, ingeniero, más práctico también. A ver, ven. Participantes. ¿Dónde están los participantes acá? Esa es la lista de todos los participantes. No. Los que deseen hacer preguntas, sí, activen pero su micro solito. hay que, ¿y el micro cómo se activa? Ellos pueden activar el micro normal.
Señores participantes, pueden hacer las preguntas del caso, pueden activar su micro y preguntar si así lo desean. Inge, ¿qué tal? Buenos días. Soy Luis Quispe. Aquí. Inge, mi pregunta es en torno a lo que había comentado acerca del santato que en ocasiones está presente en los relaves que se obtienen, que se procesan. ¿Cómo se soluciona esto, ingeniero? La presencia de este santato cuando afecta el... Ya, mira, en primer lugar, como dije yo, hay que hacer las pruebas correspondientes siempre en laboratorio. Hay que hacer las pruebas en laboratorio. Puede ser que venga, como dices tú, un concentrado de oro, producto de un proceso de flotación de minerales, donde se ha utilizado el santato como colector, tal vez, y hacemos las pruebas, y si conseguimos una recuperación del 90% para arriba, estamos bien. Si conseguimos una recuperación baja, ahí comenzamos a ver de qué manera podemos solucionar el problema, ¿no? Entonces, ahí viene ya tal vez una pequeña lixiviación del concentrado para eliminar algunas impurezas como los santatos, pero que rara vez sucede, ¿no? Pero primero hay que hacer las pruebas de laboratorio. ¿Alguien más desea preguntar? Okay, una consulta más, ingeniero. Es sobre la absorción. No sé si se usan algunos modelos cinéticos para esa etapa. No, si nos podría comentar. ¿O cuál se usa más? A la absorción. Para la absorción de oro en carbón activado. Mira, por lo general nosotros usamos nosotros molemos el mineral, chancamos, lo molemos, de ahí a la salida del molino ponemos una bomba de sólidos, lo bombeamos y llega a un tanque, y en ese tanque hay un ciclón. El ciclón clasifica las partículas gruesas, las retorna al molino, y las partículas finas, por reboce, llegan al mismo tanque. Y ahí ya le adicionamos en realidad, el cianuro y la soda se adicionan en el molino. Ahí simplemente en el tanque se agita, se agita, se agita. Y después de 24 horas ya tenemos una recuperación del 90%. ¿Cuándo se agrega el carbón activado? Más o menos unas 8 horas antes de cumplir las 24. De tal manera que se cumplen las 24, se termina la operación, se abre la válvula, se saca todo el mineral ya que está molido con el carbón, se le pone una especie de sedazo colador, y ahí va quedando el carbón activado, y el resto va a la relavera. Ese carbón se lava repetidas veces y el oro está dentro del carbón, como ya lo he explicado, y de ahí pasa a la etapa de la desorción. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, entonces, para mañana los espero. Para mañana los espero. A la misma hora. Mañana la clase práctica. Mañana vamos a ver todo lo que se ha dicho en palabras, lo vamos a ver en la propia planta en un video. Ayer me comuniqué con una persona de Estados Unidos que es el distribuidor de carbón activado para América Latina. Ya le he pasado la ficha técnica del carbón activado. Juno le ha pasado el correo. Si desean, pueden comunicarse con él. Si hay alguna empresa que quiere comprar o quiere representar a alguien en el Perú, con todo gusto. Si quieren llamarlo, también lo pueden llamar. Más bien él habla inglés, no habla español. Bien, amigos, hasta mañana. Ingeniero, hasta luego.